Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Quiero aprovechar el tiempo también para dar una bienvenida a las personas que nos sintonizan desde YouTube a partir de este momento. Quisiéramos escuchar sus comentarios, por supuesto en Facebook también, si tienen alguna duda, alguna pregunta, etcétera, etcétera. Como lo decía el anuncio, empezamos una serie que le denominamos Gálatas y déjeme tratar de explicarme cuál es la lógica detrás de esto. En el 2019 empezamos a hacer una lectura de Hechos de los Apóstoles. Este servidor de ustedes tenía la necesidad de volvernos a una congregación lo más parecido a como era la congregación de Hechos. Y empezamos a estudiar y a leer verso a verso y los temas que ahí habían inmersos, por supuesto siempre haciendo 2 pausas al año. Tenemos 2 series fijas, una que le llamamos Volviéndonos a Dios, acabamos de terminarla, y la otra es la senda hacia Pentecostés, respetando las citas de la Biblia. Y durante estos años hemos ido extrayendo nuestras prédicas de Hechos. Llegamos al capítulo 15 y el capítulo 15 me pareció a mí un parteaguas muy importante. Y es en ese momento histórico en donde la iglesia central, que es la iglesia modelo, la iglesia paradigmática, se proyecta a otras iglesias, a otras congregaciones que están entrando. Y pone como unas reglas, voy a ponerle, un protocolo, voy a llamarle, quizás es mejor palabra. Pero lo que está sucediendo es que hay un grupo de fariseos que se han inmiscuido en las iglesias, que las iglesias en el primer siglo eran todas fariseas, ¿verdad? Cuando Pablo va, siempre va a una iglesia farisea, y de ahí es que se empiezan a formar, de ahí es que Dios empieza a llamar gentiles. Pero el fariseísmo tenía una filosofía. Y la filosofía farisea tenía mucho que ver con que nosotros, los no judíos, que entrábamos al movimiento, teníamos que hacernos judíos. Pablo dice, no, la salvación es por gracia. Y Pablo tiene 2 escritos que son muy puntuales en esto. Una, que fue el primero que escribió, es la carta de los Gálatas. En el mismo momento histórico en que se está dando Hechos 15, Pablo escribe la carta a los Gálatas. Y la otra es Romanos, para no dejarla de manejar. Y a mí se me hizo muy importante que nosotros pudiéramos hacer una revisión de la lectura de Gálatas en estos próximos domingos. Hicimos un estudio en el 2021 de 32 lecciones de Gálatas. Lo vamos a ver en mucho menos domingos, ¿verdad? De hecho, el capítulo 1 creo que nos llevó 7 estudios y nosotros lo vamos a ver en 3 domingos. La semana pasada, entonces, veíamos la denuncia de Pablo de decir, mire, hay un paraevangelio. Un paraevangelio. ¿Qué quiere decir eso? Un evangelio paralelo, pero que no es verdad. Porque lo paralelo no es lo mismo que la verdad. ¿Verdad? Si usted tiene novia y tiene una novia paralela, estamos hablando de cosas complicadas, ¿o no? No estamos hablando de amor, no estamos hablando de compromiso. Y Pablo hace esa denuncia, empieza a decir, miren, evangelio solo hay uno. Y hoy
queriendo entender el contexto histórico de Pablo, desenvolviéndose en un fariseísmo muy casado con los méritos, muy casado, porque el fariseo del primer siglo, con el que Jesús trató y habló, tenía una creencia muy importante, es decir, muy importante para ellos. La salvación para una persona descendiente de los patriarcas es automática. Usted nace salvo por ser de ascendencia de los patriarcas. Esa era la forma del fariseo de verlo. Cualquier otra persona que no sea de ascendencia o de descendencia de Abraham, Isaac o Jacob, ellos tienen un protocolo distinto, pero se tienen que hacer como nosotros. Y Pablo reconoce por medio de las Escrituras que la salvación es una gracia, 100% gracia. Estaba viendo en el YouTube, y en el YouTube usted puede encontrar cualquier cosa. Y vi una señora que dice, la salvación es 60% gracia y el otro 40% usted se lo gana, dice. Y yo me quedé asustado de eso. Y quizás para nosotros suena aberrante, pero muchas veces pensamos así. Muchas veces pensamos que nosotros colaboramos con Dios en nuestra salvación. Y Pablo dice, no, la salvación es estrictamente por gracia. En medio de estas voces y filosofías que rodean entonces a Pablo, Pablo hace un punto de referencia. Miren, la revelación de Jesús es la que yo les quiero hablar en medio de cualquier sistema de pensamiento que nos rodee. Hoy en día es un poquito difícil ponernos en los zapatos de Pablo, porque ¿quién no ha escuchado hablar de Jesús? Pero también es doblemente difícil precisamente por eso, porque ya todos nos hicimos un pensamiento de quién es Jesús. Y lo que tenemos que sopesar es que la persona que nosotros pensamos que es Jesús también sea el mismo de la Biblia, porque muchas veces no lo es. Muchas veces el Jesús de la Biblia es muy distinto al Jesús que yo pienso, que yo digo, que creo, etcétera, etcétera. Pero bueno, me estoy adelantando a la prédica. Vamos a la lectura. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Habíamos llegado hasta el versículo 9 la semana pasada. Dice, ¿por qué? Y abre una pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Con quién se queda usted? ¿Quién preferiría tener de amigo? A Dios, por supuesto, ¿verdad? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Y esto es muy importante hoy en día, porque no vaya usted a comprometer la escritura por quedar bien con sus cuates. Es lo que está diciendo. No vamos a comprometer lo que está escrito por ser aceptados. Lo que está escrito es lo que está escrito. Dice, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, del Mesías. Verso 11. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que acordamos la semana pasada es el anuncio del que es bueno. Más que buenas noticias no relevantes para nuestra vida, el evangelio es el anuncio de aquel que se vinculó para darme vida eterna, de aquel que hizo lo que tenía que hacer, lo imposible para darme vida eterna. El evangelio es muy personal, es la revelación de Dios devenido. Dice, el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. El evangelio, por lo tanto, es un anuncio celestial. Es un anuncio del cielo. Y luego dice, verso 12, ni yo lo recibí ni aprendí de hombre, sino por revelación de Jesús el Cristo. Y en la vida de Pablo, usted lo puede ver, él, como lo veremos más adelante, era un fariseo que perseguía a judíos creyentes en Jesús. Pablo era un fariseo que cuando vio que había muchos judíos que se estaban yendo por Jesús,
los empezó a perseguir, buscó cartas y los iba a traer por todos lados. Y en ese viaje que él tiene a una ciudad que está a unos 200 kilómetros al norte de donde él está, en caballo, a pie, en mula, yo no sé en qué se fue, Dios se le reveló. Dios se le reveló y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta declaración era revolucionaria para el momento que se dio, porque él está diciendo: Dios vino. Para el fariseo eso era imposible de ver. Pero también es muy interesante que nosotros, 2000 años después, no lo hagamos a nosotros. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué es Jesús? ¿Cuál es la filosofía que nosotros tenemos de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y yo sé que es muy fácil responder: es mi Salvador. Pero lo que quiero nuevamente enfatizar es que el que tú pienses que es Jesús sea el mismo que se anunció en toda la Biblia. La idea de esta charla es hacer un match. ¿Por qué le digo? Porque nosotros vivimos en un mundo que todos saben quién es Jesús y todos tienen una opinión de quién es Jesús y todos hemos adquirido una filosofía, una preconcepción de quién es Jesús y de lo que haría. Le pongo un ejemplo. Asociamos, por ejemplo, el amor de Jesús. ¿Cuál es el amor de Jesús? Que lo asociamos con el concepto que nosotros tenemos de amar. ¿Cómo ama Jesús? Como amamos nosotros. Pero la Biblia dice, y ahí es donde yo quiero empezar, porque no lo dijo alguien sino él mismo. Jesús dijo: si ustedes me aman, Juan capítulo 15, no lo traje acá, pero se me vino el ejemplo: si ustedes me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos. Entonces, nosotros tenemos el amor asociado al afecto, al cariño, a la bondad. Jesús tiene el amor asociado al cumplimiento de su palabra. Es muy distinto. Jesús dice: la forma como yo voy a comprobar que ustedes me amen es que ustedes le dan el valor a mi palabra, suficiente valor como para vivir dentro de ella, como para cumplir mi palabra. Pero ese no es el concepto que nosotros tenemos de amor. El amor para nosotros es: Dios es amor, Dios no va a permitir que nadie se pierda. No, mucha gente muere perdida, que no va a heredar la vida eterna. Es más, la mayoría del mundo está muriendo así. Los menos, la minoría, somos los que creemos en Jesús para salvación. Porque Dios no los ama, no, porque el amor, concepto de Dios, es en función de guardar su palabra. Pero bueno, ok, entonces, ¿quién es Jesús? Yo quiero empezar haciendo dos conexiones importantes, creo yo, que nos van a ayudar. Es imposible definir a Jesús en los minutos que tengo de prédica. Lo que estoy tratando de decir es que el trabajo del creyente debería ser invertir su vida en entender, conectar, descifrar quién es Jesús. Pero yo no quiero dejarlo solamente así que le voy a dar dos ideas muy simplistas pero muy complicadas. Jesús es el mismo Dios que estuvo en la creación. Es el creador, estuvo antes de la fundación, estuvo antes de la creación del mundo. Nosotros, porque dice la Biblia que el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, nosotros hemos visto un desarrollo histórico en la Biblia que de primero le dio un nombre de Dios, traducido Dios, pero la palabra ahí es Elohim. Luego le dio un nombre que han traducido como Jehová, Señor, etcétera, etcétera. Pero es Jesús, no es uno distinto. Él está contenido en eso porque el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y no lo podemos apartar de eso. Así que, y luego por la evidencia del texto. El texto no dice en el principio como sus primeras palabras. El texto dice:
en el Reshit, dice, y el Reshit es el cuerpo de algo, lo primero visible de algo, o sea, está hablando de lo primero visible de Dios. Y lo único que ha sido visible de Dios ha sido cuando Él vino a la tierra y dijo, yo soy el que ha venido a salvar. Así que Jesús era Dios antes de venir, estaba en el cielo. Él fue el que dijo, sea la luz. Él fue el que llamó a Abraham. Él fue el que le inspiró a David. Él fue el que habló con Malaquías, con Isaías, etcétera, etcétera. Pero con otros nombres, con el nombre de Dios, con el nombre de Jehová, con el nombre de Yahvé, ponen algunos, con el nombre de el Altísimo, que es otro nombre, etcétera, etcétera. Porque los nombres en la Biblia denotan una función de lo que Él quería hacer. Más que hablar del concepto de Dios, denota, por ejemplo, los títulos. Para algunos de los que están acá, yo soy padre. Es un título, pero yo sigo siendo Vladimiro. Para una señora que está acá, yo soy su esposo, pero yo sigo siendo Vladimiro. Para alguien más que está acá, yo soy su pastor, soy su amigo, pero yo sigo siendo Vladimiro. Todos esos son títulos. Para unos 5 muchachitos que están regados, 4 en Alabama y 1 en Michigan, yo soy su abuelo. Que ni saben cómo se dice abuelo, soy grampa. Pero yo sigo siendo Vladimiro Vázquez. Eso no me lo quita nadie. Y entonces, para ellos que se relacionan conmigo de una manera distinta, ese nombre ayuda. Bueno, todos esos nombres que están en la Biblia son como títulos de funciones de Dios, pero el Dios, la esencia de Dios era Jesús. Y la otra cosa, hablando de Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, lo que implica todo un proceso, que le haga una línea de tiempo. Número 1. A ver, ¿dónde está la línea de tiempo? Aquí está. Dios hace una creación. Génesis 1, Génesis 2, Dios está creando luego de un desorden que se forma, de una guerra que hubo según Apocalipsis 12. Dios hace una organización, empieza a organizar y lo coloca todo, y la luz acá, y los planetas, y las estrellas, y eso. Porque el hombre va a ser un socio de Dios en levantarle en el expediente que se ha levantado al Satán, al enemigo. Él va a ser un socio de Dios, él va a ser un testigo, sí. Él va a corroborar que el Satán es tan malo como es. Pero el hombre y la mujer caen y se hacen propicios de muerte. Así que Dios pone un plan de salvación desde el capítulo 3 de Génesis. Dios pone un plan de salvación en marcha. Se revela a un hombre después y le da un testamento, un pacto. Ese hombre se llamaba Abraham. Bueno, se llamaba Abraham de primero, después le cambiaron el nombre a Abraham. Y le da un pacto y le dice, yo voy a ser el Dios de ustedes. Yo voy a ser tu Dios. Hasta ahora mismo ahí ha estado Noé, ahí ha estado, ¿cómo se llama el que vivió solo 300 años? Matusalén vivió 900 y pico, pero ¿cómo fue el que dicen que se fue? ¿Cómo? Enoc, gracias, se me olvidó. Por ahí ha estado Enoc, y bueno, todos han tenido como una relación, pero cuando Dios quiere enfatizar algo, le da un testamento. Le da una figura legal a un hombre. Ese hombre se llamaba Abraham. Y esa figura legal, los abogados me entenderán, esa figura legal le da el derecho a esa persona de recibir una herencia. ¿Cuál es la herencia que Dios ofreció? Ser el Dios. Pero Dios no es Dios de muertos. Dios solo es Dios de vivos. Entonces lo que está diciendo es, ustedes se mueren, pero yo voy a ser su Dios, por lo tanto yo los voy a resucitar. Ese es el pacto que Dios le da a Abraham. Yo los voy a resucitar. Pero es que para que el hombre tenga vida eterna, Dios va a tener que venir a la tierra. Está bien, yo voy a ir a la tierra y los voy a salvar. Y eso es precisamente lo que Jesús hace en el madero del Calvario hace 2000 años. Todo lo demás que narra la Biblia,
de Génesis hasta Malaquías, está hablando de esa venida que se registra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo quiero que conecte usted eso, toda la Biblia. Lo que pasa es que no lo entendemos así, pero yo se lo voy a probar. Toda la Biblia está hablando de la venida de Dios a la tierra en Jesús. Toda la Biblia, toda la Biblia. Los salmos están hablando de eso. Los salmos están hablando de eso. Y esa es la forma de interpretarlo. Antes de personalizarlo, debemos de verlo en función de Jesús. Pero paralelamente a eso, y haciendo lecturas de la Biblia, se crean filosofías. Por supuesto, se crean muchas filosofías. El punto es que no podemos leer la Biblia como es. Leemos la Biblia como nosotros somos. La Biblia la interpretamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos, a lo que hemos sido enseñados, a la percepción que tenemos de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Algo así le pasó a Pablo. Sigamos leyendo. Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, dice esta Biblia, pero ese es fariseísmo porque es una de las 5 vertientes de los judíos del primer siglo. Así que él era fariseo, que perseguía sobremanera, es decir, no era así como solapado, era intencional y era eficaz a la congregación de Dios y la destruía. Pablo era lo que iba a hacer, lo iba a hacer bien, ¿verdad? Y si él creía que matar judíos que creían en Jesús era el camino, eso lo iba a hacer bien. Si no, cuando regrese el Señor y se levante Esteban, le preguntamos. Ese abrazo me gustaría verlo a mí. Cuando haya la resurrección y Esteban vea, porque Esteban murió sin la conciencia de eso, y Esteban le va, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Le va a decir a Pablo, vos me mataste. Imagínese usted eso. Interesante, a mí me parecen esas cosas interesantes, pero bueno. Versículo 14. Y aprovechaba en el fariseísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación. ¿Qué quiere decir eso? Yo era el mejor fariseo que había. Siendo mucho más celoso que todos de las tradiciones de mis padres. ¿En qué se basa, según Pablo, la filosofía farisea? En las tradiciones de los padres. Mire, yo quiero decirle que hubo un maestro que Pablo tuvo en su edad temprana que se llamaba, ¿alguien sabe? Hechos 3, 4, por ahí está. Gamaliel. Pablo tenía un maestro que le enseñó desde pequeño. Esta gente leía la Biblia sin vocales y se la sabían de pe a pa. Mire, cuando usted toma una Biblia hoy en día, yo le digo, vamos a Génesis 13:5. La referencia es, uno dice, va, ¿dónde está Génesis? ¿Cuál libro de la Biblia es Génesis vos? Es el primero, entonces está hasta el principio. Y como sabemos que después del 12 está el 13, ahí nos ubicamos y buscamos el verso. En ese momento histórico tenían rollos sin capítulos, sin nada. O sea, Pablo se aprende la Biblia como un fariseo de pe a pa, se la memoriza. Y por eso es que Pablo, cuando después escribe sus cartas, la cita como que nada. Por eso está escrito, por eso dice, por eso está. Y Pablo se va citando Génesis, Éxodo, Isaías. Pablo es un crack, pero odiaba a los judíos que habían creído en Dios. Odiaba, mataba, asesinaba a los judíos que habían creído en Jesús. ¿Cómo puede ser esto? Porque el poder de una filosofía, el poder de lo que nosotros creemos, nos va a condicionar. Nosotros estamos condicionados
de ver a Dios no como Dios se ha expresado en la Biblia, como nuestro entorno nos ha enseñado, como le doy un ejemplo de mi niñez. Mis padres nos hicieron todas las noches repetir una oración. La oración tiene 2 versos de distintos salmos. El primero era: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me harás estar confiado. Esa era la primera. La segunda es otro pasaje que dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que todas las noches repetíamos esto. Hace unos años, predicando, mi papá dijo que cuando ellos empezaron a tener a sus hijos, de los cuales yo soy el primero, el más guapo y el mejor, y el que mejor autoestima tiene, son bromas, si mis hermanas están por ahí les mando un beso, pero dice mi papá, yo me enteré en una prédica, después se lo pregunté a él, que con mi mamá se peleaban de cuál verso nos iban a enseñar de primero. Yo crecí condicionado de que si yo no decía eso en la noche, algo me iba a pasar. Hasta que luego lo entendí, por supuesto. Pero lo que estoy tratando de establecer con nosotros es que todo el cúmulo de experiencias, de lectura y de lo que sea, nos han dado una opinión, una idea de quién es Jesús. Es más, busqué la palabra preconcepción en la inteligencia artificial. Yo siempre me confundo, digo inteligencia emocional, pero es artificial. Y encontré que las preconcepciones son ideas. Las ideas son tan poderosas, ¿por qué? Porque si no cambiamos de idea no vamos a cambiar lo que hacemos. Ideas, creencias o conceptos previos que se tienen sobre algo antes de tener una experiencia directa o información completa. Definición le confronte. Cuando hablamos de Jesús, todos tenemos ideas, creencias o conceptos previos que se tienen sobre Jesús antes de tener una experiencia directa. Pero Dios no se manifiesta por experiencia, aunque tenemos experiencias, por supuesto, o dice información completa. Y ahí tengo que decir que Dios sí se manifestó con la información completa. Y esa información está descrita y escrita desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Lo que la Biblia habla, queridos hermanos, es de Jesús. Lo que Pablo entendió, lo que pasó con Pablo fue que Dios le sacó la preconcepción en un milagro porque lo iba a usar. Pero después de eso, Pablo se fue 15 años a estudiar. Pablo se fue 15 años a tratar de sacarse los conceptos que él tenía errados. Los primeros 3 los pasó en el desierto. Pero él no hace algo hasta que en Jerusalén, 15 años después de su conversión, él dice: la salvación es por gracia. Y entonces, todos los rollos que Pablo había leído de Génesis a Malaquías, desde la estructura filosófica farisea, ahora tienen que ser reemplazados con la revelación del Evangelio. Pero no era una información distinta, era una lectura distinta, porque Pablo había leído la Biblia de Génesis a Malaquías con ojos fariseos, y lo que Dios le estaba diciendo es: ahora la vas a leer con los ojos del Evangelio. Por eso es que Pablo es el mayor contribuyente a los libros de la Biblia del Nuevo Testamento, porque Dios se lo reveló. Entonces, usted dirá: pastor, ahorita ya me perdí. Pero encontrémonos. Simple. Lo que he estado diciendo es: la Biblia nos habla de un
de un tema, es la salvación por medio de Jesús. Eso es muy simple. 2, todos nosotros tenemos una concepción de la Biblia. 3, alineemos esa concepción a lo que la Biblia dice. Ese es mi llamado. Es muy simple. Ok. Luego vamos a hablar de Jesús, de Dios mismo. ¿Cómo lo veo Él? En Juan capítulo 5, Él está interactuando nuevamente con dos grupos, fariseos y saduceos. No voy a explicar quiénes son los saduceos, pero ya usted tiene una idea de quiénes son los fariseos. El punto es que todos eran feos, ¿verdad? Así que Él está hablando con los fariseos y con los saduceos. Y cuando vemos a Jesús hablando con ellos, estaban estudiando, queridos hermanos. No estaban peleando. Jesús les estaba diciendo, miren mucha, la cosa debe de leerse así. Así se debe interpretar la Escritura. Ustedes por la dureza de su corazón, pero Él se los decía. Él se los decía, ustedes son unos caraduras. Él se los decía. No veo mucho amor ahí, ¿verdad? Pero sí era amor, porque era la verdad de Dios. Entonces un día está en el templo y está hablando y está interactuando con ellos. Y voy a leer solamente el versículo 39, porque es donde Él les dice, señores, examinen las Escrituras. ¿Qué mandó Jesús hacer a esta gente? A examinar las Escrituras. Pero pastor, usted acaba de decir que eso era todo lo que los fariseos hacían. Sí, pero esta palabra examinen le está diciendo, miren señores, quítense la venda farisea y examínenlas. Porque piensan tener en ellas la vida eterna, ¿sí o no? Y luego le dice, y son ellas, las Escrituras, las que están gritando acerca de mí, las que dan testimonio de mí. ¿Qué le está diciendo a Jesús? Están leyendo mal la Biblia, muchachos. Todo el tiempo la están leyendo. Pero ellas, las Escrituras, los que están haciendo es que están hablando de mí. La Biblia está hablando de Jesús. La Biblia es para que la conectemos en función de Jesús. Jesús, su venida a la tierra es lo más grande de la Biblia. Es que Él nos vino a salvar, es que Él nos vino a dar una nueva oportunidad, pero en el marco de lo que Él había dicho de Él. No en el marco de lo que nosotros entendamos de Jesús, en el marco de Él. Y una vez salvos, Dios les dice, ahora tienen que seguirme a mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Él, niéguese a sí mismo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es negarse a sí mismo hoy en día? Nuestras preconcepciones. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su y síganme. Correcto. Así que son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Quiero terminar, pero todavía no se me alegre, poniendo 3 breves ejemplos de cómo podemos ver a Jesús en las Escrituras. Número 1, voy a llamarle la atadura de Isaac, capítulo 22 de Génesis. Leemos. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que Dios experimentó, le dio una experiencia a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Quiero que por favor note algo. La mayoría de las Biblias traducen probó. Dios probó a Abraham, pero la misma Biblia dice que Dios no puede tentar a nadie porque Él mismo no puede ser tentado. Otra acepción de este verbo es experimentar. ¿Qué va a hacer Dios con Abraham? Le va a dar una experiencia. No lo está probando. Dios sabe que Abraham va a fallar. Abraham no tiene méritos. Dios no te prueba, querido hermano. Dios no te prueba porque sabe que la vas a fallar.
Dios te da experiencias para que caminando dentro de la fidelidad, caminando dentro de su palabra, tú puedas ir venciendo cada vez más. Nada tiene que ver con tu fe, tiene que ver con la fidelidad de Él y contigo caminar en sus promesas, en su palabra, en sus procedimientos, en sus mandamientos. Así funciona la Biblia. Así que Dios le va a dar una experiencia a Abraham. Y en esa experiencia, bien bonita, agarra a tu hijo. ¿Cuál? Tengo dos. El que amas, amo a los dos. Isaac. Y lo vas a sacrificar en un monte en 3 días. Y se va al monte Moria, un monte que está enfrente del templo. Y por 3 días, Abraham tiene en su mente que su hijo está muerto. Va con él por 3 días. Tengo que matar a mi hijo, pero no lo va a negar. Porque está caminando en la fidelidad de la promesa de Dios que te voy a dar descendencia. 3 días. Ese mismo monte colgaron a Dios. En ese mismo monte, en Moria. ¿Qué le está enseñando Dios a Abraham? Que un día él sí iba a dar su vida en ese mismo monte. 3 días iba a estar muerto. Porque la Biblia está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Segunda experiencia, vamos a llamarle los sacrificios. En el desierto, Dios le entrega el libro del pacto a su pueblo. Y al pueblo no se le ocurre la más brillante idea que en el 40º día agarran una vaca y dicen, esta vaca es el que nos sacó de Egipto, vamos a adorarla. Y todo el mundo se pone a adorar la vaca. Y Dios se molesta y le dice a Moisés, voy a destruir este pueblo. Y Moisés empieza un tema de intercesión, etcétera, etcétera. Y Dios lo que da es los sacrificios levíticos. Por ahí hay un sacrificio del pecado, por ahí hay un sacrificio de la culpa, un sacrificio del holocausto, un sacrificio de ofrendas de paz, un sacrificio del llenado de las manos. En fin, son como 7 sacrificios. Y uno mira y en el desierto uno dice, wow, qué terrible, ¿verdad? Y están matando animales y animales y animales y animales. Y todo el tiempo es algunos sacrificios, fíjese, interesante, los degollaban, obviamente la sangre la sacaban, la derramaban en el altar como una evidencia de que había un cuerpo muerto, luego botaban la sangre por otro lado y después quemaban el cuerpo. Algunos sacrificios se quemaban completamente, como las ofrendas de ascensión u holocaustos. Algunos otros sacrificios le tenían que dar una parte a Aarón. Algunos otros sacrificios ellos podían participar de eso. Lo que los sacrificios hablan es del sacrificio perfecto que va a cubrir todo el problema del pecado, de la A a la Z. Es que un animalito no podía cargar con todo el problema que el pecado genera en nosotros. Por lo tanto, Dios iba a venir y Dios iba a pagar el precio de todos los pecados que están representados en los sacrificios. Los sacrificios nos están hablando de los animalitos que se ofrecen, nos están hablando de la obra salvífica, expiatoria de Dios. Es un mensaje de lo que Jesús venía a hacer. Y por último, los dejo con un escrito profético. Isaías, de los verdaderos profetas. Isaías capítulo 33, versículo 22. Dice, porque el Señor es nuestro, sus Biblias traducen juez, ahí no dice juez, ahí dice defensor. Defensor, uno que nos defiende. No encontré una sola Biblia que tradujera correctamente.
Por eso hay que entender el lenguaje original, hermanos. No encontré una Biblia y la busqué también en inglés. Todas ponen juez. Juez se dice Dan. Ahí es uno que defiende el debido proceso para nuestra vida. Así que el Señor es nuestro, porque Él va a evitar nuestra perdición eterna. Porque Él sigue velando por ti hoy en día. Porque no es ajeno a tu vida, a lo que está ocurriendo. El Señor te ha dado la defensa de su palabra para defenderte, valga la redundancia, en esta tierra. Segunda cláusula, el Señor es nuestro legislador. Pero ahí la palabra nuevamente es más correcta interpretada, el que nos da las promesas. El que nos da no voy a entrar a explicar eso, pero ahí es más correcto decir eso. La palabra es hok. Tiene que ver con entregar una promesa. Así que, ¿quién es el que nos entregó la promesa de la vida eterna? Dios. Y una tercera cláusula que está muy bien traducida. El Señor es nuestro Rey. El Señor es nuestro. Y este es el nombre Jehová, Yahvé, Yahweh, como quieran decirlo. Yo prefiero usar Señor porque no hay un nombre correcto para Él. No nos llegó la traducción. Así que dice que Él es nuestro Rey. Él es nuestro. ¿Qué es Dios nuestro? Nosotros somos sus. Ser un hijo de Dios implica ser un súbdito. Súbdito. Ok. Y luego dice, Él mismo nos salvará. ¿Quién nos salvó en el madero? El Señor. ¿Quién vino a dar su vida por usted? El Señor. El Yud Hei Vav Hei, el nombre, el Todopoderoso. No era un junior, lo hemos concebido como un junior. Era el mismísimo Dios. Vino a la tierra para dar su vida por usted. Él mismo nos salvará. Isaías lo dice 700 años antes de que Él venga. Así que cuando Él vino a hacer el sacrificio perfecto y cumplir la experiencia que le había dado a Abraham, el que estaba aquí era Dios mismo salvándonos. La Biblia, queridos hermanos, la Biblia es el testimonio de Jesús. Y eso nos toca ser testigos. Tú no sirves a un junior. Tú no sirves a uno que le tenga que pedir permiso al diablo. Tú no sirves a uno. Tú sirves al Rey del universo. Ese cuya promesa principal es, cuando Él regrese, levantarte del polvo y darte la vida eterna. No perdamos nunca eso de la mente. Esa es la promesa más grande. Cualquier cosa que tú necesites acá, ¿cómo no la va a dar? ¿Cómo no te va a apoyar? ¿Cómo no te va a sacar adelante? Pero tenemos que alinear nuestras ideas, nuestra preconcepción con la de Él en su palabra. Y así vas a trascender. Ahora sí, oramos. El punto de esta enseñanza es que Dios se reveló por medio de su palabra. Nosotros lo hemos entendido, se me olvidó decir algo, por medio de nuestras experiencias. Es que yo sentí bonito el domingo pasado y este domingo no sentí. No importa, no es por medio de una experiencia, es por medio de su palabra. Es que yo antes tenía más felicidad que... No importa, es por medio de su palabra. Dios se reveló por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Pero aquí viene la buena noticia. Su palabra está disponible para tu vida hoy. Y te envió Espíritu Santo para entenderla, para conectarla. Para eso es Espíritu Santo, para conectarla, para entenderla, para vivirla, para que ya no vivamos como vivíamos antes.
para que conectemos a Dios, para que la luz del justo sea como la luz de la aurora que va aumentando. Tu luz debe de aumentar. Tu esfuerzo por ser un mejor creyente cada vez debe de ser una constante. Debe ser una constante en Dios. Yo te invito a conocer al Dios de la Biblia, al Jesús de la Biblia. Al Jesús de la Biblia. Ese es el que sí salva, ese es el que sí liberta, ese es el que provee, es el que sana, por supuesto. Y es el que te va a dar sentido a la vida. El Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia. Vamos a cantar ese coro. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen Señor, pastor. tú eres nuestro pastor. Tú conoces mi camino. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Yo quiero invitarte a hacer una reflexión en tu vida. Una reflexión de lo que escuchábamos esta mañana. ¿Cuál es tu idea de Dios? ¿Cuál es tu idea de Jesús? Sea cual sea, y yo soy el primer participante en esto, hay que trabajar en acercarnos a Dios. El Salmo ha dicho, para mí, la cercanía de Dios, es decir, que Dios se ha acercado, es mi bien. Para mí la cercanía de Dios, traducen, acercarte a Dios es mi bien, pero no, es que Dios se acercó. Querido hermano, si tú eres un creyente, nuestro papel es revisar, es entender a Jesús en la Escritura y cada vez caminar en ser más como Él. Mucho más allá de una experiencia. No te estoy hablando de cómo era cuando eras desierta o cuando estabas mejor que ahora. No te estoy hablando de tu experiencia. Te estoy hablando de cómo la Biblia lo describe, de cómo la Biblia lo dijo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, cuando conocemos a Jesús, nos convertimos en aquellos que no dejan el arado, que siguen y que siguen. Así está escrito en Hebreos. Nosotros no somos de los que nos volvemos atrás. Somos de los que continuamos. Y yo quiero invitarte a trabajar en eso en tu vida.
Yo quiero invitarte a reflexionar por unos instantes en ello. En esta iglesia hemos decidido que eso es lo más importante y en eso es lo que más trabajamos. Y yo te animo. Por eso están los módulos, para como nivelarnos a entenderlo. Pero yo te animo a conocer al Jesús de la Biblia. Nuestro esfuerzo, nosotros lo publicamos todos los viernes y todos los sábados. Ese es el Jesús de la Biblia. Yo te animo a hacerlo. Yo te animo a hacerlo. En donde estás ahora, yo te invito a tomar una decisión personal. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a tú acercarte al Dios de la Biblia? Porque la idea de que Jesús es el Dios de los domingos y el resto de la semana puedo hacer lo que quiera, no es el de la Biblia. Jesús está siempre con nosotros. Siempre. Siempre. La idea, como prediqué en algún momento yo hace muchos años, una vez me bajé de la cruz. Ese no es el de la Biblia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo te invito a reflexionar por un momento. Y mientras tú haces eso, yo quiero desafiar a la audiencia virtual, presencial, si alguien nunca ha hecho a Jesús Señor de su vida. ¿Por qué hacemos a Jesús el Señor de nuestra vida? Porque Él nos llama y llegamos a un momento donde decimos, sí, yo quiero recibirte. Yo quiero recibirte, yo quiero entrar en relación contigo. Si hay alguien en esta mañana, acá o sintonizándonos, yo quiero que haga esta oración conmigo y pueda decir, Señor, gracias por llamarme. Yo atiendo ese llamado. Entra en mi corazón y sé el Señor de mi vida, por favor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo como mi Salvador, pero también como mi Señor, para seguirte, y para servirte. En el nombre de Jesús. Y si tú hiciste esa oración por primera vez, yo me quedo al final. Te invito a quedarte y a conversar conmigo un ratito, o te invito a dejarnos un comentario. Una última oración que quiero hacer esta mañana es: ¿tú crees que el Jesús de la Biblia puede apoyarte, caminar contigo en lo que estás viviendo en este momento? Si eres creyente, sí, por supuesto es la respuesta. Yo no sé qué estás atravesando, no sé qué estás viviendo, pero quiero que conectes esta mañana que el Jesús va contigo, que no vas solo, que Él va a abrir tus ojos a un excelente camino, a un más y mejor excelente camino. Él va a dar la salida. Él también da la salida. Oro por cada situación y cada circunstancia, Señor. Pues como está escrito, en el mundo hay aflicción, pero nosotros sabemos que tú has vencido al mundo y que nos toca vencerle también. Así como estos que huían de Pablo sabían que tú has vencido al mundo, y como Pablo después lo entendió, así también nosotros. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a dar pasos en tu palabra para continuar este camino de la senda del justo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de despedir la transmisión, tenemos un pequeño acto, un acto especial, pero antes de ello también yo quiero invitarle a reflexionar en lo que usted escuchó hoy, a activar algo. Cuando yo estudiaba en el colegio, mis maestros hablaban de portarse bien, los temas de portarse bien, de hacer caso y todo eso, y la acusación era: a ustedes les entra por aquí
y se le sale por acá. Yo nunca entendí eso. Yo hasta a veces me ponía el oído así para que no se saliera. Es una forma de expresarse, ¿verdad? El olvido es real si no actuamos. Te invito a actuar. Te invito a ser un actor. La Biblia es un libro de acción, más que de conocimiento solamente. Muy bien. Quisiéramos recibir ahora las ofrendas en especie que se han traído este año. Como mencionaba al principio, nosotros entendemos los tiempos de Dios como citas de Dios. Y en la cita de Cabañas, Sukkot es su nombre original, hace algunos años empezamos a pedir una ofrenda en especie y ustedes han respondido. Hoy queremos hacer esa recepción, está acá a mi mano izquierda, si quiere voltear para allá por favor. Yo sé que esto también va a aparecer en la transmisión, bendito sea el Señor, y un aplauso para la gente de multimedia también, que así ha sido. Pero yo, como pastor, quiero decirles en primer lugar, gracias por apoyarnos en hacer iglesia. Mucha de ese azúcar está disponible todos los domingos para que ustedes se van a tomar un cafecito, tazas, etcétera, etcétera. Es para nosotros mismos, ¿verdad? Porque esta es nuestra casa también y a nosotros nos gusta recibirlo con café o despedirlo con café. Porque en mi Biblia, y solo en mi Biblia, dice, sin café es imposible agradar a Dios. Así que yo quiero que usted sepa que hay una conciencia nuestra allá y quiero que reciba esta oración, por favor. Mi buen Dios, hoy recibimos estas ofrendas que se han dado en especie en esta casa, con mucha alegría, con mucha gratitud, con mucha responsabilidad. Gracias, Señor, por despertar el don de colaborar en especie en esta casa. Gracias, Señor, por darnos socios para pregonar tu palabra, para hablar de ti. Pero gracias, Señor, por darnos un lugar a donde te podamos adorar y a donde podamos buscar y sobre todo en el cual podemos escucharte hablar. Ayúdanos a ser responsables, buenos administradores con lo que hoy se ha entregado. Pero, Señor, aquello que se ha entregado, devuélvelo multiplicado a cada quien como está escrito en tu palabra, que tú abrirás tu corazón, las bendiciones de tu corazón, para que esto sea sobreabundante. En el nombre de Jesús, multiplica para nosotros el gozo de ser generosos, porque entendiendo que la generosidad abre puertas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos que nos sintonizan, hasta acá la transmisión. Ha sido un gran placer tener la compañía de ustedes. Les llevamos un fuerte abrazo y los esperamos la próxima semana.